Hola, bendiciones. Te saluda el profe Luis, una vez más aquí en nuestro programa con el propósito de leer la palabra de Dios a través del libro. Hoy empezamos una de las cartas más extensas que tiene el apóstol Pablo y es Primera y Segunda de Corintios. Obvio, vamos a empezar con Primera de Corintios. Primero vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedir al Señor que ese Dios de misericordia nos guíe y nos enseñe, nos dé de su amor y de su bondad. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos toda gloria a ti y toda honra. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y tú eres misericordioso. Señor, te adoramos y te invitamos que nos enseñes a través de tu palabra. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectos, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, que el que se gloría, gloríese en el Señor. De esa forma he leído el capítulo 1 de Primera de Corintios. Ahora vamos a tratar de explicar un poco lo que dice allí. En primer lugar, dice en el 1:1, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, como vamos a leer este libro de 1 Corintios, es importante conocer cuál era esa iglesia de Corintio y cómo se había formado, cómo había llevado esa iglesia de Corintio, cómo había sido su transcurrir, cómo había el apóstol Pablo enseñado a Corintio. Para eso entonces es necesario ir a la palabra de Dios en el libro de Hechos. Hechos capítulo 18. Allí está la formación, allí está la semilla, allí está cómo inicia la palabra de Dios en primera, cómo inicia la palabra de Dios formándose en Corintio. Después de estas cosas, dice así: Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Estoy leyendo Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, ¿sí?, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. De esa manera, el apóstol Pablo gana la iglesia de los corintios en su segundo viaje misionero. De esa forma se forma la iglesia de los corintios. Y allí, cuando leemos todo el capítulo 18 del libro de los Hechos, vamos a mirar la formación, cómo es el inicio de esta iglesia, que se organiza en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, luego que ha pasado el tiempo, ¿sí?, y que se dice que unos 3 años después, el apóstol Pablo tiene que escribir a la iglesia que está en Corintios. Y por eso entonces escribe el libro de Corintios. Ahora, se dice, ¿sí?, en este caso encontramos que el apóstol Pablo demora 1 año y medio, casi 2 años, en
el lugar de Corintios, ¿sí? Y a mí me encanta la iglesia o leer la carta de los Corintios, porque es una carta que habla de la conducta de la iglesia. Es una carta, cuando uno lee Primera de Corintios y Segunda de Corintios, va a encontrar, ¿sí?, muchos temas para la iglesia actual, ¿sí?, para la iglesia del presente, que en ese momento el apóstol Pablo escribe a la comunidad de los Corintios, pero que esa palabra es para la iglesia actual, nosotros que somos la iglesia. Y él entonces dice allí en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿sí?, en Corinto. Más adelante voy a tratar de ver si es posible que te pueda explicar con un mapa, ¿sí?, donde el recorrido que hace el apóstol Pablo para llegar a Corinto, ¿sí? Y luego entonces escribe esta carta que se llama Primera de Corintios y que pues es bastante extensa, ¿sí?, pero que si Dios nos permite la vamos a leer toda. Ahora, el detalle de escribir esta carta vamos a encontrarlo, pero ¿cuál es una de las razones por la cual el apóstol Pablo escribe? Bueno, en el capítulo 1, en el verso 11, dice así, o sobre todo el 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé. Entonces, estos hermanos de Cloé le llevan una información al apóstol Pablo. ¿Y cuál es la información que le llevan, como está explicando él en el capítulo 1? Él le dice que había contienda en la iglesia de los Corintios, ¿sí? Había contienda. ¿Y cuál era esa contienda? La dice allí en el verso 12. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, ¿sí?, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Entonces había una contienda en la iglesia, ¿sí? Había una división en la iglesia. Algunos decían: bueno, yo creo y reconozco es al apóstol Pablo. Otros decían: yo reconozco es Apolo, ¿sí? Apolo había sido una persona que había predicado también en los Corintios. Otros decían: no, yo pertenezco es a Cristo. Otros decían: yo soy de Cefas, es decir, de Pedro, ¿sí? Entonces allí hay una división interna, y estos hermanos de Cloé le llevan esta noticia al apóstol Pablo y le dicen: la iglesia de los Corintios tiene divisiones, la iglesia de los Corintios tiene problemas, la iglesia de los Corintios hay algunos temas que deben ser aclarados. Enseguida el apóstol Pablo, quien ha escrito otras cartas y maneja este tema de escribir, enseguida escribe una carta a los Corintios con muchos temas. La carta de los la iglesia de los Corintios, por ejemplo, en el primer libro de Corintios hay 16 capítulos, por lo tanto es muy extensa, porque el apóstol Pablo le dedica mucho tiempo a ese lugar llamado Corintio, porque era un lugar estratégico, es un lugar estratégico porque el territorio no ha cambiado, tanto así que Corintios es la Turquía actual, y esa Turquía actual está en medio de dos continentes. Estambul, por ejemplo, ¿sí?, es una ciudad que tiene parte en un continente asiático y en otra parte en el continente europeo. Obviamente, el continente europeo es más poco el espacio de territorio comparado con el otro resto que pertenece en este caso, a Asia, ¿sí?, al continente asiático. Entonces, hablando eso de lo actual, de lo moderno, ¿sí? Pero aquí el apóstol Pablo, quien es el que hace ese recorrido en esos territorios, ¿verdad?, y hace la evangelización
lleva la evangelización a través de sus viajes misioneros, ahora le dedica tiempo a la iglesia de los Corintios. Y hay una parte allí en el capítulo 1, en el verso 4, dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido. Es decir, ese lugar allí de Corintio fue enriquecido con el conocimiento primero. Segundo, era un lugar estratégico porque pasaban muchos mercaderes. Y allí la gente de alguna manera tenía una producción, una finanza mejorada, por decirlo así, ¿sí? Había músculos financieros para ese tiempo. Y el apóstol Pablo dice de esa manera: porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, está hablando en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Esa iglesia de los Corintios tuvo la oportunidad, tuvo el privilegio, ¿sí?, de parte de Dios y por parte del apóstol Pablo, de que él viviera allí aproximadamente 2 años. Y en 2 años fueron muchos los temas que tocó el apóstol Pablo. En 2 años fueron mucha doctrina que pudo dar el apóstol Pablo para esa iglesia. Aparte de eso, luego escribe Primera de Corintios y Segunda de Corintios, ¿sí? Y el libro de Corintios es el libro más extenso comparado con todas las cartas que escribe el apóstol Pablo. Entonces los Corintios fue ese territorio, fue esa iglesia, fueron esas personas que el apóstol Pablo le dedicó mucho tiempo, porque el apóstol Pablo sabía que estaba ubicado estratégicamente, y allí fortaleciendo una iglesia, se podía extender el evangelio a muchas naciones. Esa era la visión del apóstol Pablo, ¿sí? Esa era la visión del apóstol Pablo. Y él le está diciendo allí, en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, allí en el verso 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sabemos que en Grecia fueron los primeros filósofos, ¿sí? Allí se formó la filosofía, ¿sí? 200 años antes de Cristo ya estaba Sócrates y todos esos griegos que de alguna manera le aportaron y le siguen aportando al modo de pensar, ¿sí? Entonces dice aquí en el verso 21, pues ya que la sabiduría de Dios, dice, ya que en la sabiduría de Dios, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿sí?, por la locura de la predicación. Esto de predicar el evangelio es locura. Y él dice, es locura para los gentiles, ¿sí? Es locura, ¿sí? Es para los gentiles y es así. Apenas uno ve en una iglesia, en un parque o en un medio de televisión, los que no creen en las cosas de Dios, siempre tratan a los hijos de Dios como locos. Porque aquí está este verso, ¿sí? Está diciendo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿sí?, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta predicación es locura para muchos incrédulos llamados ateos. Bueno, eso para ellos es una locura, pero así le agradó a Dios, ¿sí? Y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿sí? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato, dice aquí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte
que los hombres. Lo insensato, lo vil, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en algo que de pronto puede ser vil, en una hormiga, ¿sí? Pero cuando uno mira y se pone a estudiar sobre la hormiga, tiene mucho para enseñar al hombre, ¿sí? Tanto así que el libro de los Proverbios dice, hombre, oh perezoso, mira a la hormiga, como en el verano prepara sus alimentos para tener buenos alimentos en el invierno, y la hormiga tiene mucho que enseñar al hombre, y eso puede ser algo vil, ¿sí? Ante los ojos del hombre que siempre está proyectado a estudiar lo que es grande. Entonces dice aquí, pues mirad pues en el 26, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que sois muchos sabios según la carne. Porque allá ellos se creían sabios, como hoy. El hombre se cree sabio. El hombre siempre quiere olvidar a Dios. El hombre siempre quiere pisotear las cosas de Dios. El hombre quiere pisotear siempre y olvidar de que Dios no existe. Siempre ha sido así, pero Dios siempre gana y va delante de nosotros. Ahora dice aquí, según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿sí? A lo fuerte. Entonces Dios puede escoger cualquier cosa pequeñita y avergonzar a un gobierno, avergonzar a una persona que se cree poderosa, ¿sí? Una cosa muy pequeña y avergonzar, ¿sí? Al hombre. Ahora dice aquí, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Entonces Cristo es el centro de la predicación de la humanidad. Es y seguirá siendo así mientras Dios lo permita. A través de todos estos 20 siglos, el hombre se ha dedicado a evangelizar y de predicar. Este es el Dios que predica el cristianismo, y que a través de todos los tiempos, a través de todas las religiones, siempre se predica de Dios, ¿sí? Siempre se predicará de Dios. Y aquí dice, para que, como está escrito, que el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces es importante ver cómo el apóstol Pablo comienza de alguna manera a escribir, y en todos estos días, ¿sí? Si Dios lo permite, vamos a estar profundizando en estos temas. Entonces, para ir de alguna manera haciendo una conclusión, primero, reconocer que el apóstol Pablo es el que escribe esta carta, que la iglesia de los Corintios se forma en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Segundo, otro dato importante, que los corintios estuvieron enriquecidos en palabra, ¿sí? Tuvieron la oportunidad de tener al apóstol Pablo por 2 años y fueron instruidos en muchos temas, y luego terminan siendo privilegiados con Primera y Segunda de Corintios, esas 2 cartas que son extensas y que son amplias para nosotros, la iglesia actual, entender, ¿sí? Cómo somos nosotros. Toda hija y todo hijo de Dios debe leer Primera y Segunda de Corintios, porque ahí habla mucho de la conducta de nosotros. Ahora, ahí en el primer capítulo lo que le está el apóstol Pablo haciendo es un énfasis. No se enfoquen en Pablo, no se enfoquen en Pedro, no se enfoquen en Apolos, no se enfoquen en ningún hombre. Cristo, poder y gloria, es Cristo. Así debe ser hoy también. Nosotros debemos enfocarnos en Cristo, no en doctrinas de hombre, no en supuestos apóstoles que se levantan y se han levantado en todos los tiempos, no en hombres que hablen hermoso y bonito, no, Señor. Es lo que dice la palabra de Dios.
Toda hija de Dios, todo hijo de Dios, su fundamento está puesto en Cristo. No en el pastor, ni en el misionero, ni en otra doctrina, llámese como se llame. El fundamento debe ser Cristo. Y por eso dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cuando yo estoy enfocado y he entendido el propósito de Dios, a mí no debe desenfocarme otra situación, otra doctrina de un hombre que hable bonito, que llene templo. No, a mí me debe enfocar, es la palabra de Dios, que sea Cristo en la vida de nosotros. Y eso es lo que busca el apóstol Pablo en este capítulo, decirle, es Cristo, no soy yo Pablo, no es Pedro, no es Apolo, es Cristo el que se debe formar en nosotros. Nosotros debemos procurar siempre buscar el carácter de Cristo. Ahora quiero de alguna manera explicarte un poco, ¿sí? Para que veas de alguna manera los mapas y puedas de alguna manera enfocarte, ¿sí?, en el recorrido que hace el apóstol Pablo. El recorrido que hace el apóstol Pablo y que de alguna manera permite que nosotros seamos enseñados y que todo hijo de Dios debe buscar de alguna manera. Entonces voy a mostrarte aquí. Te voy a mostrar estos mapas, ¿sí? Aquí tenemos, en este caso, está pequeño. Este es el recorrido que hace el apóstol Pablo en su viaje misionero, pero voy a ampliártelo para que lo puedas ver mejor, ¿sí? Acá entonces, este es el recorrido que podemos ver que hace el apóstol Pablo. Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, verso 1 y 2, dice que salió de Derbe, ¿sí?, de Derbe y llegó a Listra, ¿sí? En Hechos capítulo 11 y verso 12 dice que llegó a Troas. Todo esto está en el libro de los Hechos, ¿sí? En Hechos capítulo 17 dice que llegó a Filipos y luego pasó a Anfípolis, ¿sí? Hechos 17:1, ¿sí? En Hechos 17:1 también dice que pasó allí a Tesalónica. Eso está en Hechos, en el libro de los Hechos, ¿sí? Y en Hechos capítulo 17, verso 10, dice que llegó aquí a Berea, ¿sí? A Berea. Y en Hechos capítulo 17, verso 16, dice que estaba acá en Atenas, ¿sí? Y en Hechos 18:1, que es el que leíamos hoy, estábamos hablando de que estaba aquí en Corinto, ¿sí? En Corinto. Entonces, este es el recorrido del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, que luego desde aquí, de Éfeso, de este lugar que está aquí, es que escribe la carta a Corintio. Se dice que aproximadamente unos 3 años después. Voy a tratar de mostrarte acá lo que es este recorrido actual. Mira, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿sí? Aquí está todo esto. Podemos presenciar de donde el apóstol Pablo sale, ¿sí? Acá tenemos Jerusalén, Israel, ¿sí? Y todo lo que el apóstol Pablo recorre, ¿sí? Estos son mapas actuales a través de la tecnología que nos ayuda un poco más a entender. Este mapa que está aquí es este mismo mapa que está acá y este mismo mapa que tengo acá. Entonces, de esta manera puedo ver, ¿sí? Entonces, acá tenemos Turquía, que es, ¿sí?, Corintio en ese momento. Aquí está Estambul, que está en medio de estos dos continentes. Mira, acá está Europa y acá está Asia, ¿sí? Entonces, todo esto es el recorrido que hace el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, Y, por ejemplo, dice que luego que hace todo este recorrido, llega acá a Italia, donde está Roma, ¿sí? Roma. Todo esto nos ayuda para entender el propósito de Dios, ¿sí? Entonces, me alegra que hayas estado conmigo. En esta noche te invito para que estudiemos esta carta de Corintio. Demora casi un mes, pero lo podemos lograr.
Y bueno, que las bendiciones de Dios sean para ti. Vamos a orar. Señor, te damos toda gloria, toda honra. Tú eres grande y misericordioso. Eres maravilloso, Dios. Bendícenos, enséñanos a través de tu palabra y forma nuestro carácter. Gracias, oh Dios. Señor, tu palabra es lo más hermoso que podemos estudiar. Gracias a ti. Te espero mañana. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Chao.